Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy debemos agradecer a Dani Esquivel y al Instituto Nacional de las Mujeres por colaborar precisamente en este programa, porque lo que quisimos con el programa de hoy es visibilizar efectivamente qué es lo que está sucediendo con las mujeres en este momento de pandemia. No solo históricamente todo el trabajo que la carga que tienen las mujeres de trabajo no remunerado no se reconoce, sino que además con la pandemia se ha recargado todavía más y hay toda una discusión y hasta algunas personas han planteado que es el lugar donde debían haber estado desde hace muchos años y que entonces más bien la pandemia las está colocando de vuelta donde deberían estar. Por eso acá en Sobre la Mesa hoy vamos a analizar el tema de trabajo no remunerado y COVID. Para eso vamos a estar en esta primera parte con la máster Larraitz Lexarta, creo que lo hice bien, más o menos, investigadora social. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, por la invitación a poder tener esta conversación sobre el trabajo que hacemos las mujeres no remuneradamente. Claro. Bueno, y para iniciar vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Larraitz, como vimos en la cápsula, efectivamente el trabajo, digamos, no remunerado se puede definir claramente, pero tal vez iniciar con las implicaciones que tiene realmente en la práctica esto hacia las mujeres y hacia la calidad de vida de las mujeres, ¿verdad? Porque en realidad el trabajo no remunerado, como vimos, es un trabajo que hacemos las mujeres. Sí, yo creo que un primer punto, un primer aspecto sería valorar cuál es el aporte de ese trabajo, ¿no? De ese trabajo que lo podemos llamar trabajo doméstico remunerado, lo podemos llamar trabajo de reproductivo, lo podemos llamar trabajo de cuidados, qué es lo que implica y qué es lo que aporta socialmente y cómo se valora socialmente, ¿no? Al final esta crisis del COVID nos ha hecho poder observar muy bien o poder tomar conciencia de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Porque se trata de un trabajo que es esencial para la vida, que es el que sostiene la vida, y lo hemos visto muy claramente en el contexto de esta crisis cuando nos hemos tenido que preguntar cuáles son los trabajos esenciales, ¿verdad? Cuáles son esas áreas que no pueden parar, que para que sigamos viviendo, para que podamos seguir alimentándonos, tienen que seguir activas, ¿verdad? Y ahí hemos visto que hay una parte que está en el mercado, que son pues, los servicios de salud, pero hay otra parte muy importante que tiene que ver con el cuidado cotidiano, que tiene que ver con quién hace la comida, con quién prepara los alimentos, con quién cuida a las personas enfermas dentro de la casa, que no se remunera, que no se ve, pero que sin embargo es esencial para que se sostenga la vida y el sistema que tenemos que podríamos pensar que necesitamos otro, pero para que este sistema económico que tenemos se sostenga, para que esa esfera de lo productivo, donde sí se remunera, se pueda sostener,
es necesario todo este trabajo que no se ve, que no se paga y que no se valora, ¿verdad? Ese es un primer punto. ¿Y qué implica esa valoración o esa desvaloración social que se hace y el hecho de que no se remunere y de que lo asumamos las mujeres prácticamente en solitario? Bueno, pues lo que eso implica es una situación de desventaja o de discriminación sistémica para las mujeres, porque ese trabajo se lleva gran parte de nuestra vida. Claro. Y lo que implica es que no podemos producir recursos propios, es decir, no nos queda tiempo libre para insertarnos al mercado laboral ni tiempo libre para atender nuestras otras necesidades de descanso, de recreación, de estudio. Entramos siempre con esa carga que es como un lastre que no permite que podamos jugar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los impactos más concretos y que además afectan a todas las mujeres, pero también afectan a las mujeres de manera diferenciada. También entre las mujeres hay una matriz de discriminación en el sentido que hay mujeres que pueden de alguna manera tercerizar ese trabajo, claro, y pagárselo a otras mujeres que normalmente o son más pobres o tienen un origen nacional diferente o vienen de condiciones sociales más desprotegidas o más vulnerables. Claro, por eso es que se habla de esta doble o triple jornada en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque ahí tal vez podríamos hablar un poco de datos, pero además ahora en pandemia, yo, ¿verdad? Un día de estos tuve 3 reuniones seguidas, ¿verdad? En las 3 había mujeres. En todas estaban con sus niños, ¿verdad? O con sus niñas, entonces en un momento alguno lloraba, el otro llegaba y pedía algo, ¿verdad? En media reunión, entonces todas se disculpan, como, ay, perdón, disculpen, no sé qué, ¿verdad? Y ¿verdad? Un poco lo que yo les decía, pero no se disculpen, eso es parte de. Entonces, claro, en este momento, además, esa doble y triple jornada, lo que está pasando, que ya de por sí generaba discriminación, el hecho de que salieran a trabajar y luego volvieran, ¿verdad? Y tuvieran que hacer todas estas labores, sino que ahora además es en paralelo. O sea, yo ese día solo estuve en reuniones y estaba agotada de solo estar como en las reuniones y ver toda la dinámica. No me imagino cómo podrán estar en este momento todas esas mujeres que están con esa triple jornada. Así es, y además se agrava, como vos decías, en el caso de quienes tienen personas dependientes o personas que requieren cuidados especiales a su cargo. Porque, bueno, en el pasado habíamos hablado mucho, se discutía mucho sobre cuáles podían ser los impactos del teletrabajo para las mujeres, ¿verdad? Claro. Y planteábamos una hipótesis de que probablemente iba a pasar eso que vos comentabas, que al final lo que te lleva es a hacer simultáneamente a esas 3 jornadas que al cabo del día tienes que hacerlas simultáneamente, ¿no? A estar con una mano con la plancha, con la otra en el Zoom y atendiendo a los niños y a las niñas que hay en la casa o a las personas adultas mayores, y al final eso implica un desgaste y no se ve cuando decimos, bueno, que adaptarnos a esta nueva situación nos está costando a todo el mundo mucho esfuerzo. No se valora que haya quienes les está costando mucho esfuerzo más, ¿no? Porque se individualiza esa responsabilidad, la responsabilidad del cuidado, entonces cada quien que resuelva como pueda, y como dentro de las casas las tareas no se distribuyen simétricamente, pues las mujeres terminan justamente con esa avalancha de trabajo sobre ellas, con unos niveles de ansiedad y de estrés muy fuertes, a los que se suman la ansiedad que implica estar en la situación en la que estamos y estar encerrados, en el mejor de los casos, estar encerrados tanto tiempo en la casa, ¿no? Claro, y aquí digamos un tema que siempre se plantea mucho cuando se habla del trabajo no remunerado, es el tema del autocuidado, ¿verdad? Cómo al final las mujeres anteponen su autocuidado, ¿verdad? Y sus necesidades ¿verdad? Para poder cuidar a todo el resto de personas de la familia, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, todavía no lo tenemos tan claro porque no se ha logrado, bueno, todavía estamos en medio de la pandemia en todo el mundo, pero ¿qué va a pasar con todas estas mujeres que realmente no han podido tener un autocuidado después de? Sí, ahí probablemente en unos meses veremos cuáles son las consecuencias de esto sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque al final también a veces la gente lo plantea, bueno, pues es que es una opción de cada mujer que decide sacrificialmente anteponer
pues el bienestar de su familia por delante del de ella. Pero en realidad tampoco es una opción tan personal en el sentido de que tienes todo un sistema que lo que te está diciendo es que lo que te corresponde es hacer eso, ¿verdad? Y se sanciona socialmente mucho el que no lo hagas. Entonces estamos en una suerte de trampa de la que es muy difícil movernos, porque además se cruza con los afectos, ¿no? Es como, ¿será que no los quieres suficiente? O será, ¿verdad? Y ahí hay una trampa perversa que, por supuesto, que pasa factura, y probablemente la factura de esta situación en la que nos encontramos ahora pues sea más grande de las otras que hemos visto en el pasado. ¿Será posible que ante esta crisis sanitaria y el hecho de que se haya, digamos, planteado y sea tan visible, ¿verdad?, este trabajo no remunerado que está en todas las casas, que exista, digamos, la posibilidad de que esta situación, digamos, sea más bien una oportunidad para reconocer el valor de este trabajo no remunerado que ha aumentado, digamos, en muchos de los hogares? ¿Y qué papel, digamos, podría jugar el gobierno y la institucionalidad pública en ese sentido? Sí, yo creo que este es un buen momento para apuntar a un cambio más estructural, ¿no? Para valorar ese trabajo, pero también para darle el lugar que merece socialmente y para colocarlo en el centro, porque al final a lo que aspiraríamos es a una sociedad en la que, en vez de colocar en el centro la producción económica, el capital, se coloque en el centro el bienestar de las personas, ¿no? Y el bienestar de las personas pasa por la suficiencia de recursos económicos, sí, obviamente, pero también pasa porque ese trabajo de cuidado se esté haciendo, se esté proveyendo cuidado digno a todo el mundo, a todas las personas, pero también que haya unas condiciones para cuidar dignas, ¿verdad? Que quienes cuidan tanto remuneradamente como no remuneradamente puedan estar en condiciones dignas. Y eso, bueno, ¿qué podría hacer el Estado? Pues justamente empezar a revisar la política pública para, por un lado, cerrar las brechas que quedan en el ámbito de lo remunerado. Es decir, por ejemplo, hay brechas que están relacionadas con esto que estamos hablando, como las condiciones del trabajo doméstico remunerado, que aún ni siquiera en el ámbito formal se han cerrado todas esas brechas, por no hablar de lo que habría que hacer en el caso de la inspección laboral para garantizar que lo que ya hay sí se cumpla, ¿verdad? Para después poder además pensar eso, cuáles van a ser las condiciones para la inserción laboral de esas mujeres que ahora no trabajan porque están cuidando, y para que quienes cuidan puedan hacerlo en mejores condiciones y para que ese trabajo se reparta y se asuma socialmente y no como responsabilidad individual de cada persona o de cada familia o de cada mujer en cada familia. Claro, y ahí ya tocabas un tema que era lo que quería preguntar, porque efectivamente este trabajo no remunerado hace que afecta, digamos, en el sentido de que hay, no sé cuál será el porcentaje, pero afecta en el sentido de que las mujeres no ingresen al mercado laboral, ¿verdad? Mucho tiene que ver con el cuidado, o que atrasen, ¿verdad?, la entrada al mercado laboral, o que lo corten, ¿verdad?, por el tema del cuidado. ¿Cómo, bueno, pues, cuál es la afectación real que se da en ese sentido y cómo podemos incorporarlas, digamos, después al mercado laboral? Pero para que puedas responder con suficiente tiempo, vamos a ir al primer corte y más bien ya regresamos. Trabajo no remunerado y COVID, aquí en Sobre la Mesa. Continuamos acá Sobre la Mesa analizando el tema de trabajo no remunerado y COVID. Antes de ir a una pausa, precisamente yo le preguntaba a Larraitz sobre las implicaciones que tienen para las mujeres todo este trabajo no remunerado y los cuidados, ¿verdad?, esa responsabilidad en su ingreso al mercado laboral, o que corten en algún momento, digamos, su estancia, digamos, en ese mercado. Sí, cuando se revisan, por ejemplo, los indicadores de la encuesta continua de empleo o incluso de la encuesta de hogares, y se les pregunta a las personas que no están trabajando y no están buscando trabajo, esas que se consideran población económicamente inactiva, pues cuando se les pregunta por qué no están trabajando o buscando trabajo, en el caso de las mujeres se ve que la respuesta más frecuente es porque tienen responsabilidades familiares, ¿verdad? Entonces eso hace que, por un lado, tiene un impacto para ellas porque
porque hay muchas mujeres que no pueden trabajar por tener que atender esas responsabilidades familiares, pero por otro lado el país también está perdiendo esa fuerza de trabajo y ese talento que por no disponer de ese tiempo pues no está pudiendo aportar. Además, cuando se hacen otro tipo de estudios más de corte cualitativo, pues se ve que muchas mujeres enfrentan también enfrentan limitaciones porque hay empresas que no las quieren contratar, o hay en puestos de trabajos donde si tienen niños pequeños o si están en edad reproductiva, pues prefieren no contratarlas. Y ahí, cuando se revisan en este caso las estadísticas del Ministerio de Trabajo, se ve que una de las causas de denuncia más frecuente es el despido durante el embarazo y este tipo de situaciones, o en el periodo de lactancia, ¿verdad? Porque además cuando se tienen niños pequeños e incluso cuando se está a cargo del cuidado de personas adultas mayores, pues surgen situaciones de emergencia que quienes salen corriendo a resolverlas normalmente son las mujeres, ¿verdad? Entonces quienes emplean prefieren contratar personas que no tengan ninguna responsabilidad, no es contratar a alguien, a un ideal de persona trabajadora que no tiene responsabilidades, que nadie depende de su cuidado, ¿no? Entonces, para las mujeres es muy difícil poder responder a ese ideal. Consecuencias muchas, pues que no pueden tener un ingreso propio, con todo lo que eso implica en términos de autonomía económica, pero también cuando se interrumpen esas trayectorias laborales, por un lado se disminuye la cotización a futuro de la pensión, que ese es un impacto importante, pero también se limitan las posibilidades de ascenso, ¿verdad? Las posibilidades de tener una promoción en tu trabajo, y eso implica que, pues, por ejemplo, en la academia nunca vas a tener los artículos publicados al igual que tus compañeros, o en la empresa privada nunca vas a poder ascender a esos puestos gerenciales porque no has podido tener una trayectoria continua en la que hayas podido ir ganando pues, en los puntajes necesarios. Claro, y entonces eso se le cobra a las mujeres, porque un poco, ¿verdad?, lo que dicen desde el otro lugar es que, bueno, es que no estudiaron, es que decidieron hacer esa otra cosa. Bueno, pero yo siempre planteo, bueno, y si las mujeres no lo hiciéramos, si las mujeres decidieran no tener niños y niñas, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasaría en este mundo, verdad? Porque la carga es nuestra, la responsabilidad es nuestra, pero la consecuencia, que no tendría que ser negativa, sino que tendría que ser, digamos, más equitativa entre el Estado, la sociedad, las familias, tampoco se quiere asumir desde ningún lugar. Y eso creo que es como muy importante. Vamos a ver una cápsula que que realizaron con la participación de Esther Serrano y Katia Brenes del Instituto Nacional de las Mujeres sobre trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado es aquel trabajo que se realiza sin pago, y la mayor parte de este trabajo es realizado por las mujeres e incluye tareas como lavar, como planchar, como cocinar, y también incluyen las tareas de cuidado. Esto ha repercutido obviamente y directamente en la vida de las mujeres porque no les ha permitido ampliar sus horizontes en otros espacios como el espacio público, el espacio político, el espacio deportivo, crecer laboralmente, crecer académicamente, porque siempre va a tener los obstáculos de esa doble, triple jornada laboral. También vemos que las mujeres son desempleadas, las más desempleadas son mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque se castiga, por ejemplo, a las mujeres con niños y niñas pequeños, o se castiga con que tengan que estar en trabajos que no les satisfacen, precisamente porque tienen que balancear y conciliar esas tareas domésticas y de cuidado con el trabajo remunerado. ¿Esto es medible? Claro que sí. En la última encuesta de uso del tiempo que se efectuó en Costa Rica en el 2017 nos arrojaron datos como, por ejemplo, que las mujeres utilizan por semana 37 horas con 29 minutos solo para estas actividades, mientras los hombres utilizan 15 horas 43 minutos. Esto tiene una repercusión obviamente en la carga global de trabajo de hombres y mujeres, donde las mujeres tienen una carga global de trabajo de 72 horas con 56 minutos y los hombres de 65 horas aproximadamente. El cambio cultural que abonamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres es que podamos entender como sociedad que todas las personas necesitamos ser cuidadas, y todas las personas
podemos cuidar. En este momento, en las condiciones de teletrabajo y aislamiento físico, las mujeres están teniendo todas esas jornadas de trabajo de forma simultánea, porque tenemos a los hijos en casa haciendo educación virtual, tenemos a las personas que tienen algún grado de dependencia en casa, esto aunado a las medidas estrictas de higiene a las que tenemos que ponerle más atención, a las que hay que estar más pendiente. Entonces, el trabajo no remunerado, por supuesto que se ha visto aumentado en las mujeres en el contexto del COVID. Que recuerden también que las tareas de cuidado tienen una parte material, como por ejemplo es hacer la comida, pero una parte emocional, que es también que le guste la comida que yo estoy haciendo a mi familia, que dar el medicamento, pero que también que la persona acepte tomar el medicamento, que acompañar a los niños y las niñas en las tareas escolares, pero también distribuir, bueno, quién se sienta en la sala, quién se va a sentar en el comedor, quién usa la computadora primero o el teléfono, etc. Es decir, hay una inversión de tiempo emocional en ese trabajo. Es importante destacar la necesidad desde las instituciones y desde la empresa privada para generar acciones que ayuden a paliar esta sobrecarga de trabajo que están teniendo las mujeres en el aislamiento físico del COVID, en el contexto del COVID-19. Pero también es importante posesionar el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados en la normativa en general. Bueno, como se podía ver en la cápsula, efectivamente hablaban de más de un 30 y resto, ¿verdad?, de horas que las mujeres utilizan para el trabajo no remunerado, que nosotros precisamente conversábamos. Se supone que una jornada laboral por semana de 48 horas. 48 horas más 30 y algo de horas en trabajo no remunerado implica una jornada enorme en el caso de las mujeres. Y en ese sentido, la forma, digamos, para reconocer algo sobre ese trabajo doméstico no remunerado es lo que nos planteaban las compañeras, cómo se ha medido en la encuesta de uso del tiempo, ¿verdad? Y cómo esto se intenta, digamos, plantear en la cuenta satélite de trabajo no remunerado, ¿verdad? Y la ley para la contabilización del aporte del trabajo no remunerado en Costa Rica. Han sido, digamos, estos instrumentos importantes para generar un cambio en cuanto a la visibilización y para, digamos, generar algún tipo de política pública. Pues obviamente son instrumentos importantes con los que cuenta el país ahora, que también se han hecho en otros países, y lo que nos han permitido hasta el momento es constatar cuál es la dimensión de ese trabajo que no se aporta, cuál es su valor real, ¿verdad? Pero y también se ha logrado, pues bueno, cuando lo visibilizas, ahí se empieza a tomar conciencia de ello. Todavía yo pensaría que falta un pasito más para llevar eso a la política pública. Obviamente existen acciones que se han realizado. Recientemente se ratificó el convenio 156 de la OIT sobre personas con responsabilidades familiares. Existen y se han logrado ampliar en la última década los servicios que presta el Estado para cuidado de niños y niñas, para atención de personas adultas mayores o con discapacidad, que son servicios obviamente muy importantes, pero que en cierta medida, sin tampoco quitarles la relevancia que tienen, que es mucha, pues en un contexto más general son curitas, ¿no? Porque no hay una revisión general y no hay todavía un camino marcado hacia ese cambio más general en el que las tareas remuneradas y no remuneradas se puedan redistribuir más equitativamente. Claro, en la primera cápsula veíamos que el trabajo no remunerado a nivel mundial implica un 9% más o menos del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Y bueno, un poco el medirlo tampoco es que se está necesariamente planteando que se pague, lo que se está planteando es que se reconozca. En ese sentido, la cuenta satélite acá en Costa Rica, ¿podríamos vislumbrar algún cambio a mediano plazo? Pues esperaríamos que sí, hombre, si se revisa cuáles eran los patrones de conducta y cuál era la distribución de las tareas en este país hace 30 años y ahora, pues sí hay cambios, lo que pasa que no son suficientes y además muchas veces tendemos a pensar que los cambios siempre son hacia adelante,
que siempre vamos mejorando, pero sin embargo hay momentos como este en el que vemos que esos cambios que se han venido fraguando con tanto costo se podrían retrotraer, ¿no? Porque claro, hay posiciones que plantean más bien que las cosas deberían volver a aquel orden anterior que era todavía más injusto, ¿no? Y que las mujeres deberían regresar a la casa porque ese es su lugar natural, y ese es un discurso que también siempre está ahí y que siempre implica un peligro. Claro, y es como un discurso que ahora en medio de la pandemia, en la crisis sanitaria, como que ha vuelto con más fuerza. Yo lo he estado viendo muchísimo más, ¿verdad? En el sentido de que en diferentes espacios como que, ¿verdad? Lo que están planteando, normalmente hombres, ¿verdad? Bueno, en realidad solo he visto hombres, que lo que dicen es, ven, es que las mujeres deben estar en la casa, ven, es que es muy importante que las mujeres estén ahí. ¿Qué pasaría ahora en la crisis sanitaria si las mujeres no estuvieran, ¿verdad?, en las casas? Es como, ¿verdad?, que esto que está sucediendo nos coloca en el lugar en el cual deberíamos estar, lo cual es realmente bastante grave en el sentido de que con lo que han costado, lo que planteaba, los avances, que más bien esta crisis sanitaria, además de las implicaciones en la salud mental de las mujeres, en el tema económico, etcétera, también tenga un retroceso en los derechos de las mujeres. Sí, y más bien la reflexión debería ser, bueno, qué bien que están ahí las mujeres, es la que vos planteabas ahora, ¿no? Que están ahí las mujeres, están pudiendo hacer esto. La reflexión debería ser qué importante es ese trabajo, que no lo podemos dejar a la libre, que tiene que ser una responsabilidad colectiva y no individual para garantizar que todo el mundo pueda tener esas condiciones dignas que mencionábamos antes. Pero sí, yo creo que en esta época, no solo del COVID, sino incluso antes del COVID, ya lo veníamos conversando, que es muy importante justamente pensar que estamos en una situación de resistencia, en el sentido de que en otros momentos, en la década de los 90, a nivel normativo, a nivel social, se lograron muchos avances, y de no darlos por sentado, ¿no? De no pensar que siempre van a estar ahí, sino que tenemos una responsabilidad tanto de pedir que se siga avanzando como de garantizar y sostener lo que ya se ha alcanzado, que es una herencia en algún sentido de las mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, que hicieron ese trabajo antes que nosotras. Claro, y ahí es muy importante eso último que planteabas, de que es un trabajo que hicieron otras mujeres en momentos históricos distintos, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y a veces critican, es que las feministas de ahora, que si hubieran sido como las de hace 50 años, sí, es que las de 50 años probablemente se percibían igual o peor a como se pueden percibir hoy, ¿verdad? Entonces, colocarnos en ese momento, ¿verdad? Y que somos parte también de, que en todos estos derechos que tenemos y que hemos avanzado son resultado de las luchas históricas también de muchas y muchas mujeres, nuestras ancestras que ahí han estado. Muchísimas gracias por haber estado acá en Sobre la Mesa. Siempre esta es una reflexión muy rica, así que de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá Sobre la Mesa. Analizando el tema de trabajo no remunerado y COVID. Antes de ir a una pausa, bueno, y los dos primeros segmentos los trabajamos específicamente con la experta Lara Itz sobre el valor del trabajo no remunerado, ¿verdad? Y lo importante que es hacerlo visible. Pero en esta segunda parte del programa queremos entrar a un tema que además es muy importante, que es el tema del cuidado, ¿verdad? Y cómo eso también es un tema que se nos ha recargado a las mujeres y se plantea casi que es como nuestra responsabilidad, y por eso entonces vamos a estar conversando con doña Lidia Conejo, ella es la directora nacional del CENSINAI. Bueno, encantada, muchísimas gracias por la invitación y un gusto venir a conversar con ustedes de un tema pues que de un programa que lleva tantos años en el Estado, en el país, tratando pues de desarrollar las mejores actividades para los niños y las familias. Claro, y tal vez podríamos empezar, doña Lidia, con algo como más general, en el sentido de que, bueno, pareciera que esta crisis sanitaria nos plantea un poco la oportunidad
para redirigir, ¿verdad? O poner los ojos de manera distinta digamos, en general en el trabajo no remunerado, pero específicamente con usted queremos conversar lo del cuido, ¿verdad? Pareciera que sí, se ha hecho muy visible la carga que tienen las mujeres en el tema de los cuidados, ¿verdad? En el tema de cuidado de niños a niñas, el tema de las personas enfermas, de las personas adultas mayores. ¿Será que podemos, vamos a ver, aprovechar lo que está pasando para hacer visible esa carga y hacer cambios no solo en la institucionalidad pública, sino también hasta en el mismo sector privado? Sí, definitivamente pues esa es una realidad que tenemos en el país y que la venimos afrontando de toda una vida. Es un tema muy cultural y son paradigmas que hay que ir cambiando, de poder dar a las mujeres las mismas oportunidades de estudio y de trabajo, y tener una corresponsabilidad en el cuidado desde el Estado y desde las familias, porque definitivamente solos uno u otro no lo vamos a poder lograr. El Estado solo no lo va a poder lograr sin el apoyo de la comunidad y viceversa. Tenemos que apoyarnos mutuamente para poder desarrollar estas mejores oportunidades. Y pues nosotros desde Sensinay hemos tratado de hacer un esfuerzo y cambiar también nuestras estrategias de atención, pero definitivamente la crisis del COVID-19 ha venido a poner eso sobre la mesa con mayor relevancia, porque se nota la presencia de las madres y los niños y las familias y los otros hijos y la familia en general en un mismo espacio de la casa, donde tienen que compartir más actividades de las de rutina. De manera que eso ha venido a pasar en espacios muy reducidos muchísimas veces, sobre todo con las familias que nosotros trabajamos, que son familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, y por lo tanto los lugares donde ellos generalmente viven son lugares de espacios muy reducidos, y eso hace que la carga emocional sea mayor. ¿Cuál es el perfil? Que eso ya usted lo planteaba, pero me parece importante, el perfil de los Sensinay, ¿cuáles son como las condiciones para poder ser beneficiario del servicio que ustedes prestan? Claro. Sensinay, bueno, es un programa que realmente tiene una historia desde 1951, principalmente nació con un componente esencial que era el de salud y nutrición, por la situación que se presentaba de desnutrición en esos momentos históricos, pero que ha venido evolucionando, y ya desde 1975 se incorporan las actividades de educación inicial y las actividades de cuidado en los establecimientos, o empiezan a sumarse en los establecimientos a partir de la promulgación de la ley también de asignaciones familiares. Y empezamos a tener la posibilidad de ofrecerle a las mujeres la posibilidad de dejar a sus niños en un centro infantil para que ellas se puedan incorporar al trabajo. Eso ha venido también evolucionando en temas de los rangos de edad que hemos atendido, y en la atención también de la madre, que siempre ha sido también un pilar fundamental para nosotros, pero sobre todo en un principio desde la parte de seguridad alimentaria de esa madre, y sobre todo el grupo de madres embarazadas y el grupo de madres en periodo de lactancia. Actualmente hemos ampliado todo nuestro panorama y atendemos niños en rangos de edad mucho más amplios, desde niños menores de 1 año hasta los 13 años, y el cuidado, también atendemos a las madres igualmente como las hemos atendido siempre, y la actividad de cuidado pues ha sido una actividad de mucho mayor demanda en los últimos años, y hemos creado también estrategias diferentes para que ayudarle a las mujeres, por ejemplo, a terminar sus estudios, ¿verdad? Entonces, ya desde hace unos 4 o 5 años para acá hemos ido incorporando con un crecimiento en la demanda muy alto de los servicios de cuidado nocturnos. Entonces, tenemos 117 Sensinay, bueno, en general en el país tenemos 627 Sensinay,
pero de esos tenemos 117 que tienen servicio nocturno. ¿Servicio nocturno hasta qué hora? Como eso no lo hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, claro, para sí. las mujeres que tienen jornadas hasta tarde o claro. que van a estudiar. Sí, estamos, es una iniciativa de coordinación sobre todo local con los colegios nocturnos, de manera de que el CENSINAI da un servicio a los niños y a las niñas para que las madres puedan terminar sus estudios. Entonces, normalmente el colegio está cerca, claro. Pero también nosotros les ofrecemos el servicio de transporte porque es, digamos, necesario que los niños cuando salen a esas horas y con sus madres puedan, no tengan que ir cargados, caminando, a veces distancias medias o largas, y dormidos en muchos claro. momentos. Entonces ellos todos viajan en transporte, digamos, del CENSINAI. Esta modalidad está ligada con el transporte para que ellos puedan estar, y en las noches ellos tienen pues jornadas muy importantes siempre, la parte de alimentación y de nutrición para nosotros. Ellos tienen 2 servicios de alimentación en la noche, que es una cena y una merienda posterior, y tienen actividades lúdicas sobre todo, ¿verdad? Mucho de recreación, mucho de reflexión, de lectura, de música, de manera de que no son actividades académicas, los niños en la noche no van, ni tampoco en el día, ¿verdad? Nuestro quehacer no es una actividad académica, ¿verdad? Sino que es una actividad de acompañamiento, de cuidado, de recreación, de conexión con... Ahorita, por ejemplo, pues hemos tenido que cambiar la estrategia sí, con lo de COVID, ¿verdad? Y hemos cambiado a una estrategia que se llama el CENSINAI en casa. En esta estrategia nosotros estamos ofreciéndole a las familias de los niños que tenemos inscritos un paquete de alimentos que importante, ¿verdad? Un paquete de alimentos que tiene alimentos de tipo abarrotes, tiene frutas y tiene vegetales, que es uno de los paradigmas también que hemos roto, porque siempre hemos pensado que para llevar al hogar no era posible alimentos frescos, y lo estamos haciendo. La necesidad a veces nos hace hacer cosas que nos ha llevado mucho tiempo pensando, y esta fue una de ellas. Ahora estamos valorando también la incorporación incluso de alimentos cárnicos, de manera de que eso se fortalezca y le dé una seguridad alimentaria. Y a las madres esto también les da una gran tranquilidad emocional, ¿verdad? Nosotros queremos claro. apoyarlas, es una necesidad básica, es una necesidad de seguridad alimentaria, y nosotros no vamos a descuidar eso que hemos ofrecido a las familias y que por la situación en que estamos viviendo no lo pueden hacer. Adicionalmente, pues el programa de CENSINAI en casa tiene otros componentes, que es el componente... Claro, tal vez vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos con eso, porque era lo que le quería preguntar, ¿verdad? Efectivamente, no solo cuáles son, digamos, como todo lo que se les da a los niños y niñas cuando están en el CENSINAI, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Que yo te planteaba que no era solo la cosa académica, ¿verdad? Sino también la cosa, digamos, más lúdica, y bueno, y en este momento cómo se está haciendo todo eso que están estos niños y niñas en su casa. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá claro. sobre la mesa. Acá sobre la mesa analizando el tema de trabajo no remunerado y COVID. Antes de ir a una pausa, doña Lidia nos estaba explicando cuáles son, ¿verdad?, los servicios que precisamente el CENSINAI brinda y cómo han estado, ¿verdad?, cómo han tenido que cambiar esos servicios ahora por la crisis sanitaria. Ya nos explicaba el tema de la alimentación, ¿verdad?, que les están entregando los paquetes de alimentación, pero iba a continuar con las otras, digamos, los otros servicios, ¿verdad? ¿Cómo los han ido variando también? Sí, como los niños normalmente permanecen un tiempo prolongado con nosotros, también hemos incorporado otro componente en la estrategia de CENSINAI en casa, que le hemos llamado crecimiento y desarrollo en casa, donde
a los niños se les facilita, así como se le entrega el paquete de alimentos mensual, se le entrega un paquete de material educativo, sobre todo para actividades lúdicas también, claro, ¿verdad? Para actividades de juego, que también, por supuesto, contribuyen en su desarrollo y tienen también objetivos importantes ahí, pero que permiten al niño que disfrute su tiempo en la casa, que haga sus proyectos, que no requiera una inversión, digamos, de tiempo de la madre grande, en el sentido de que es un acompañamiento, es un disfrutar en conjunto, es una conexión entre la madre, claro, y el niño, pero no es una tarea, ¿verdad? No tiene ese componente de tarea, sino es que el niño pueda hacer con esos materiales creativamente lo que él quiera. Y tiene un seguimiento desde el Sensinay con la maestra, ella por los días que podamos, ¿verdad? Y que puedan las familias. Claro. Puede ser por videollamadas, puede ser por chat, o puede ser por llamadas telefónicas, o si no, si no hay ninguna de esas opciones, pues entonces cuando regresa el otro mes a recoger su paquete, entonces se puede conversar con la madre sobre la experiencia que ha tenido con eso. No queremos que sobrecargar a la madre, porque ya sabemos que ella está cargada, que está con un estrés especial, igual que los niños. Pero esta conexión le permite a ellos en la familia que el niño pueda expresar sus sentimientos y pueda entender la situación en que estamos viviendo, que es una rutina diferente a la que siempre han vivido, y que eso puede prolongarse, que eso no sabemos cuánto va a tardar y que tenemos que aprender a disfrutar de esas posibilidades que tenemos, en este caso de los niños y niñas, de estar en sus familias. Así que con ese componente de crecimiento y desarrollo. También tenemos otro paquete que le estamos dando a los niños más pequeños, menores de 2 años, que es un paquete sí de estimulación, claro, un bolso, que sí tiene otros materiales que ya habíamos adquirido para ese programa, y pues lo que hemos hecho es que se los estamos entregando. La metodología era que se iba a entregar mensualmente cada uno de los materiales a los niños más pequeños. Eso es para los niños que llamamos nosotros extramuros. O sea, nosotros tenemos una población que no llega al Sensinay todos los días y que también son beneficiarios de los servicios nuestros, que le llamamos población extramuros, que lo que se les da son alimentos para consumo en el hogar. Entonces, esa población siempre se acompaña con actividades educativas, por lo menos mensual o bimensual, pero en este momento esas actividades no se pueden realizar. Entonces, también les estamos dando a ellos esa posibilidad, a los niños pequeños, con este paquete que es un bolso de materiales de estimulación temprana, y ahora esperamos en los próximos meses también incorporar el paquete de material educativo para todos los niños que reciben alimentos, que a ellos lo que tienen son actividades mensuales educativas en el centro cuando llegan por su paquete de alimentos, pero también entonces estamos tratando de incorporarles material para que lleven a sus hogares. Y luego el de Cuido mi salud en casa, ¿verdad? Hemos dado también un kit de salud oral, de cepillo de dientes, con pasta de dientes y jabón para el lavado de manos, porque los hábitos de salud e higiene en Sensinay siempre han sido, digamos que un pilar fundamental. Entonces, queremos, pues, sobre todo con la emergencia, ¿verdad? Claro, con el llamado de lavado de manos, y también continuar con lo que el niño y la niña normalmente hacen en el Sensinay, de su lavado de manos, su cepillado dental, que puedan seguirlo en la casa y que tengan ese material. ¿Cuántos niños y niñas son beneficiarios de los servicios que brinda el Sensinay en este momento? Bueno, ahorita estamos entregando alrededor de 38,000 paquetes de alimentos, digamos, en esta modalidad, más los que es lo que llamamos intramuros, que es a los niños que vienen todos los días al centro. Sí.
a esos niños estamos entregándoles y andan en rondan en eso. Lo hacemos la primera semana del mes, ahora la otra semana corresponde la entrega de esos paquetes. Y luego tenemos la otra población extramuros, que son los que residen mucho más lejos del centro, o nosotros vamos a las comunidades normalmente, ¿verdad? Nosotros vamos desde el Sensinay alrededor de 800 comunidades por mes a desarrollar esta actividad de extramuros, estas actividades educativas y esa entrega de alimentos. Ahí tenemos paquetes de alimentos diversos, un programa que se llama Distribución de Alimentos a Familias, y tenemos el producto también de la entrega de leche íntegra fortificada también para los niños, las niñas y las madres gestantes y lactantes. Ahí estamos alrededor de 110.000, 120.000 personas a las que le llegamos con ese servicio. ¿Eso significa 120.000 niños y niñas que beneficia a las familias o incluye a las familias? No, es el alimento, digamos, esos son los beneficiarios directos a los que se les da una entrega de alimentos, pero tenemos actividades complementarias de educación a la familia y hemos tenido estrategias como Somos Familia, que es una actividad educativa, digamos, un programa educativo para la crianza de los niños. Y entonces ahí tenemos unas actividades complementarias importantes. Doña Lidia, y me llama la atención, de hecho ahora que usted plantea esto, que ha hablado mucho de la participación de las madres, bueno, y además de la lógica con la cual inicia Sensinay, mucho tenía que ver con la nutrición, ¿verdad? Y además con que las mujeres madres, ¿verdad?, se alimentaran bien, el tema de la lactancia. Pero ¿cuántos involucran los padres? Bueno, estamos tratando de involucrarlos y por eso esta estrategia Somos Familia, que la venimos desarrollando con apoyo también de Pan y Amor, por ejemplo, nos ha ayudado a incorporar, porque es una estrategia junto con la familia. Viene la mamá, viene el papá, vienen los abuelitos o los tíos y se hacen actividades de fortalecimiento de la crianza de los niños. Nosotros tenemos una población importante donde la mujer es la jefe de hogar, ¿verdad? Alrededor del 38% de las familias que nosotros atendemos son monoparentales, donde la madre es la jefe de hogar. Entonces, para nosotros es muy importante el apoyo que nosotros le podamos dar a ella. La integración de los padres siempre es más difícil. Nosotros tenemos en cada comunidad un comité de Sensinay donde las mismas personas de la comunidad y sobre todo las madres o padres de los niños participan ahí y tienen un rol muy importante para el desarrollo del programa. Sin ellos no podría existir un Sensinay, porque ellos se encargan de una serie de estrategias, tanto de apoyo al Sensinay como incluso de contrataciones que deben de hacerse. Y ahí pues también la participación de las mujeres es muchísimo más alta, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos hombres que están integrados a los comités, pero de los miembros siempre la mayoría va a ser mujeres. Eso es definitiva, la participación es mucho más baja. Sin embargo, no podemos decir que no se observa algún cambio ya en ese, ¿verdad?, de ir y venir, de niños, por ejemplo, que tenemos en la noche, donde los que están estudiando son ambos padres, el padre y la madre, y los dejan en la noche, o los padres que llegan a dejar o a recoger a los niños, a involucrarse un poco más. Creo que es una situación que uno ve un cambio, por lo menos lo observa, aunque difícil de cuantificar. Claro, pero bueno, eso ya es una buena noticia, el hecho de que se vean más padres involucrados, digamos, en toda la dinámica que el Sensinay implica, ¿verdad? Y bueno, más bien, doña Lidia, muchísimas gracias por haber estado acá en Sobre la Mesa. Efectivamente, el tema del trabajo no remunerado es muy importante, tenemos que hacerlo visible para que esas tareas en el hogar se repartan de manera equitativa y que no sean una carga para las mujeres, y que también el tema del cuidado sea un tema compartido, ¿verdad? Y en el tema del cuidado además es una responsabilidad del Estado,
del sector privado y de las familias, ¿verdad? Porque los niños, niñas, personas con discapacidad o personas adultas mayores son una responsabilidad de todas las personas. Así que muchísimas gracias, bueno, doña Lidia y a la Ralitz, que estuvo temprano en la primera parte, y bueno, y a ustedes en sus casas también por haber estado acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.